sabemos que a través de los tiempos las familias no han cambiado, ¿no? ¿En qué sentido no han cambiado? En que en cada familia siempre hay circunstancias en las cuales pueden haber conflictos, pueden haber pleitos, pueden haber situaciones difíciles y aún en la Biblia nosotros vemos cómo Dios ha dejado registrado la vida de muchos hombres que, a pesar que fueron usados por Dios, también la Biblia muestra que en algún momento estos hombres, al igual que usted y que yo, también tuvieron sus crisis, ¿no? También pecaron, también desobedecieron a Dios, también hicieron cosas que no agradaron al Señor. Y el tema de hoy, refiriéndonos a Abraham, es viviendo por fe. Nosotros vemos en la vida de Abraham muchos ejemplos, ¿no? El primero dice, en el capítulo 12, versículo 1, el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces, hoy en día, para muchos de nosotros, ese texto es como que ya pasó de moda, ¿no? Ya es para Abraham solamente. Pero Dios está haciendo el llamado a Abraham porque ese llamado implicaba un propósito para toda la humanidad. Dios le dice a Abraham que él iba a ser una nación grande, lo iba a bendecir, iba a ser de bendición y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Abraham? La Biblia no registra de la vida de Abraham cuando nació, ni cuando era niño, ni adolescente. La Biblia habla de que cuando Dios llama a Abraham, él tenía 75 años, ya un hombre de edad, ¿no es cierto? ¿Qué más dice la Biblia? Dice que su padre de Abraham era Taré, descendiente de Sem. ¿Qué más dice la Biblia de Abraham? Dice que tenía dos hermanos, Harán y Nacor. Entonces, vemos allí, Abraham tenía dos hermanos. Su padre muere, Taré muere, y es allí donde empieza, ¿no? Génesis capítulo 11, versículo 32, dice: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. El Génesis capítulo 12 dice que Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces, yo les preguntaba a ustedes, ¿no? Hoy en día, eso para nosotros, quizás para muchos de nosotros, eso ya no está vigente, ¿no? Pero sin embargo, cuando Dios nos llama a nosotros de esa vida de pecado, también nos hace salir de ese mundo, ¿no? Ese mundo en el cual había en nosotros mucha maldad, mucho egoísmo, muchas cosas, aún idolatría, ¿no? Y vemos aquí en la vida de Abraham
que dice que él vivía en Ur. Y Ur, según los historiadores, dicen de que Ur era un lugar donde eran idólatras y adoraban a la luna. Y de ese lugar de Ur es donde Dios lo llama a Abraham a salir de allí. Entonces, Abraham obedece la voz de Dios, el llamado de Dios, ¿no? ¿Obedece a Abraham? Sí obedece a Abraham, ¿no? Una de las cosas que nosotros podemos ver cuando Dios nos llama es que debemos obedecer, ¿no? Dios nos llama a servirle, no nos llama a tener una vida cómoda, una vida placentera, una vida de lujo, una vida a nuestra manera, sino que nos llama para servirle. Entonces, una vida de fe. Cuando la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tus parientes, yo te daré una tierra a la cual tú poseerás. Le creyó a Abraham. Abraham le creyó a Dios. Y dice Hebreos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Una de las cosas que nosotros en este tiempo podemos ver es de que nosotros podemos estar aquí, podemos ser hijos de Dios, pero quizás no obedecemos a Dios en la medida que Dios espera, en la medida que Dios demanda de nosotros, ¿no? Yo tengo en mi casa un adorno de una cruz que tiene un texto, ¿no? Eso me lo regaló la hermana Rosario hace muchos años, ¿no? Que dice, nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. Y eso está allí en mi sala y de verdad que para mí es algo que me anima y me desafía, ¿no? Vivir por fe, no vivir por vista. O sea, vivir no por lo que tengo, no teniendo la seguridad en el dinero, en el trabajo, en las cosas materiales, sino en lo que Dios ha prometido. O sea, lo que Dios nos ha prometido no es que aquí vamos a tener todo. Dios llama a Abraham de un contexto pagano y Abraham era prácticamente de un lugar donde eran idólatras y muchos podemos pensar, ¿y por qué Dios llamó a Abraham de un lugar idólatra? Y ese puede ser el contexto de muchos de nosotros, que muchos de nosotros éramos idólatras, ¿no? Éramos religiosos, muchos de nosotros también andábamos en esa religiosidad pensando de que eso era lo correcto y eso era lo que agradaba a Dios, ¿no? Pero Dios, ¿qué hace? Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de sus parientes. Para alguien sería fácil hacer eso, dejar a tu esposa, a tus hijos, dejar el lugar donde tú has vivido, irte de allí y decir, Dios me está llamando. Para mí, personalmente, no sería fácil, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que Dios le da 3 promesas a Abraham. O sea, no solamente le dice que salga,
No solamente le dice, sal de tu tierra, sino que le dice, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Miren, otra vez, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, como siempre se dice, ¿no? Dios te da una orden, un mandato, pero ese mandato está condicionado. Sal de tu tierra, yo haré de ti una gran nación. O sea, no era solamente, sal de tu tierra, Abraham, deja todo y sígueme. No, Dios le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, serás de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, para que Dios le diga todo eso a Abraham, es Dios quien lo está diciendo. No es para dudarlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí, en aquel tiempo, dice que las familias, ¿no? Todo era desierto, vivían en tiendas, y las familias, pues, vivían todas juntas, ¿no? Se iban extendiendo, pero todas las familias estaban en un mismo lugar. ¿Y qué tenía que pasar si Dios le estaba diciendo a Abraham que salga de allí? Tenía que renunciar a su familia, ¿no? Tenía que renunciar a estar con toda su familia, con todas las personas con que él había crecido quizás. Y vemos aquí que hay una vida de renuncia en Abraham, ¿no? Una vida de renuncia en la cual quizás muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer, ¿no? A renunciar a lo que tenemos. Les decían antes, puede ser tu trabajo, pueden ser tus ahorros, puede ser cuántas cosas que tú valores y que tú pienses que eso es lo que te da la seguridad, aún siendo cristiano, aún siendo cristiano. Entonces, ¿Abraham reconoció el llamado de Dios? Sí, Abraham obedeció. Vemos la obediencia de Abraham en esta parte. Él no se puso a discutir con Dios, no entró en pleito con Dios, simplemente la Biblia dice, y Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió Abraham. Pero la Biblia también registra y dice, y salió para ir a Canaán y a tierra de Canaán llegó. O sea, ¿cómo es eso? Que primero dice, no sabía dónde ir, pero después dice que él iba a tierra de Canaán y llegó a la tierra de Canaán. Dios, que le había dado a Abraham la promesa de bendecirlo, de que si sus enemigos se levantaban contra él, pues él lo iba a defender. Ese mismo Dios estaba con Abraham y lo dirigió para llegar a Canaán. Entonces, ¿qué vemos en Génesis capítulo 12, versículo 7? Dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. O sea, la presencia de Dios estaba con Abraham.
Dios ratificándole a Abraham, esta es la tierra que te voy a dar. Y dice que Abraham hizo altar allí. En otros versículos dice, y Abraham invocó el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vemos en Abraham? Una vida de obediencia, una vida en la cual Abraham tenía esa comunión con Dios, pero como les decía al principio, ¿no? Cada una de nuestras familias podemos ser, quizás muchos de nosotros, a los ojos de cada uno de nosotros, podemos parecer una familia de buen ejemplo, ¿no? Pero cada familia tiene sus cosas, algunos quizás todavía Dios está procesando en su vida, todavía no confían al 100% en Dios, y eso es una de las cosas que le pasó a Abraham, ¿no? Dios lo llama a Abraham, Abraham obedece, él sale de su tierra, Dios le ratifica a Abraham que él le iba a entregar la tierra de Canaán, y vemos en el Génesis 12:12, a ver, 12:10 dice, sucedió que hubo hambre en la tierra. Miren, después de que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar esa tierra, dice la Biblia, hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Y miren lo que pasó. En el versículo 11 dice, cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer, mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto, así que cuando los egipcios te vean dirán, esta es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Y miren esta negociación de Abraham, que para nada fue el plan de Dios. Y dice, Abraham le dice a Sarai, por favor, di que eres mi hermana para que por ti me vaya bien a mí y por ti también quede yo con vida. Y así sucedió. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa del faraón, quien por causa de ella, ¿qué dice? Trató bien a Abraham, pues le dio, miren lo que pasó a Abraham, le dice a Sarai que diga que era su hermana, porque si decía que era su esposa lo iban a matar. Y él le dice, para que me vaya bien a mí. Ah, ya, ahí hay un problema ya, ¿no? Sarai, di esto para que me vaya bien a mí. No era el plan de Dios, era el plan de Abraham. Y dice que Faraón le dio, a causa de que Sarai dijo que era su hermana, entonces a Abraham le dieron ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Abraham estaría feliz con todo lo que le habían dado, ¿no? Supuestamente hasta allí para él era su bendición, ¿no? Qué bendición todo lo que me han dado, ¿no? O sea, engañé, mentí y aún así me ha bendecido Dios, me ha dado mucho más. Sin embargo, esto no agradó a Dios y dice que Dios hirió a Faraón con plagas.
y Faraón entendió que algo estaba pasando. Miren lo que sucede. Dice Faraón, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pude haberla tomado como mi mujer. Así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y ellos lo echaron de allí junto con su mujer y con todo lo que él tenía. Hermanos, cuando dice lo echaron, lo expulsaron, al padre de la fe lo sacaron, hermanos, por mentir. No fue el plan de Dios. Y Faraón lo que hizo fue, sáquenlo de aquí, que se vaya. Y yo no me imagino cómo habrá salido Abraham, pero esto no registra nada bueno. Abraham obedeció a Dios, pero después, en vez de confiar en Dios, que era el que lo podía proteger y que si él decía que era su esposa, pues Dios iba a tomar el control de esa circunstancia, pero se olvidó de que Dios le había dicho, yo voy a bendecir a tus amigos y voy a maldecir a tus enemigos. Y se olvidó de que Dios era poderoso para sacarlo de esta situación en victoria. Y vemos aquí cómo Abraham tiene que salir, ¿no? Abraham sale de ese lugar. ¿Y qué sucede después? Dice que Lot, el sobrino, estaba con Abraham. Dios va procesando la vida de Abraham y llega un momento en que Abraham ve que los pastores de Lot y los pastores de Abraham, dice que había altercados entre ellos porque eran mucho el ganado que tenían. Y yo entiendo que ya Abraham comenzó a ser procesado por Dios para entender que las cosas no las podía hacer buscando su beneficio, sino que le dice a su sobrino Lot, mira toda la tierra, si tú te vas a la derecha, yo miré a la izquierda, si tú te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Le dio a escoger al sobrino, y el sobrino, ni corto ni perezoso, se llevó la mejor parte según él, pero dice la Biblia que fue a parar cerca a donde vivían los de Sodoma. ¿Qué sucedió con Lot más adelante? Que dice que entraron en guerra, dice, los reyes, y fue allí donde se llevaron también como esclavo a Lot. Y la Biblia dice que cuando Abraham se entera que se habían llevado a su sobrino y todos sus bienes, Abraham va en busca de su rescate de su sobrino. Y Dios le da la victoria a Abraham y logra recuperar no solamente a Lot, sino todas sus pertenencias. ¿Qué sucede en esa parte? ¿Por qué primero Abraham le dice, vete a la derecha o vete a la izquierda, nos vamos a separar aquí? Y después cuando se entera que lo habían hecho esclavo, ¿por qué va a rescatarlo?
¿Qué fue lo que lo movió a Abraham a rescatar a su sobrino Lot? Cuando él habla con Lot, le dice que no haya altercado entre tus pastores y los míos, porque tú y yo somos hermanos. Y eso es lo que Abraham para él prevaleció para ir a buscar a su sobrino. El sobrino no le importó nada, ¿no? Se fue, pero Abraham fue cuando se enteró que el sobrino estaba esclavo y se le habían llevado todas las cosas que él tenía. Abraham fue y lo rescató a su sobrino. Entonces, vemos un Abraham que ya no es el Abraham que negoció antes de entrar a Egipto, ¿no? Es un Abraham que ya está pensando en la otra persona. No estaba pensando en él, sino estaba pensando en las otras personas. Vamos al capítulo Génesis, versículo 15. Miren lo que Dios le dice a Abraham. Dice, después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham. En una visión le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que Abraham conversa con Dios y le dice, mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. También dijo Abraham, mira, no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo, tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. El Señor también le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Entonces, miren hermanos, cómo cada capítulo Dios le afirma y le reafirma a Abraham que él era el que lo había llamado, el que lo había sacado de su tierra, de sus parientes, el que le iba a entregar esa tierra y que iba a darle una descendencia que, como dice aquí, si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y eso es algo que cada uno de nosotros lo puede ver porque nosotros somos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y así de generación en generación, dice la Biblia que no solamente la salvación es para los judíos, sino también que alcanzó a los gentiles. Y esos gentiles éramos nosotros. Entonces, vemos aquí cómo Abraham le pregunta a Dios, ¿mi esclavo va a ser quien me va a heredar? Y Dios le dice, no, tú vas a tener tu propio hijo. Abraham le cree, pero al pasar del tiempo,
¿qué sucede? Perdieron la esperanza, perdieron la paciencia. La cosa es que Sarai le propone a Abraham que se acueste. Otro tema, el primero fue que le dijo: Sarai, di que eres mi hermana para que no me maten. Ahora sucede que Abraham entra de nuevo en otro problema, porque Sarai le dice: mira, mejor acuéstate con mi sierva para tener de ella descendencia. ¿Trajo consecuencia eso o no a la vida de Abraham y de Sarai? Sí trajo consecuencias, graves consecuencias, porque una de las consecuencias fue que ahora la sierva, Agar, dice que la miraba a su ama, a Sarai, con desprecio. Ya no la respetaba, ahora la miraba con desprecio. Entonces, por querer ellos hacer las cosas a su manera y no esperar el tiempo de Dios, por querer ellos ayudar a Dios, miren lo que pasó. Y no solamente fue un tema entre Agar y Sarai, sino que también después fue un problema entre Ismael y Isaac. Y más adelante ya un problema entre el pueblo de Israel y los árabes, ¿no? Entonces, miren, hermanos, cómo podemos ver que por un lado Abraham obedece a Dios, sale de su tierra, deja todo, renuncia a todas sus comodidades. Dios le hace la promesa de bendecirlo, de ser de bendición, y que esa bendición no solamente sería para él, sino para todas las familias de la tierra. Y eso es algo que también trae una enseñanza, hermanos. Nosotros, al igual que Abraham, somos hijos de fe. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña es que nosotros somos sal y somos luz de la tierra. Y nosotros somos instrumento de Dios para bendecir a otros, para proclamar el Evangelio a otros, para que el Evangelio se extienda y el Señor alcance a más personas y más personas se salven. No es solamente la salvación para nosotros, sino que es para que nosotros seamos bendición para otras personas y podemos compartir el Evangelio. Entonces, vemos aquí que en su intento de tener descendencia, Abraham toma a su sierva, tienen un hijo, ese hijo es Ismael, y terminan echando a la sierva de su lugar, de su familia, de Abraham, la echan a la sierva, a Agar, pero no quedó allí, ¿no? Porque cuando Agar se va, dice la Biblia que Dios, el ángel del Señor, le dijo que ella tenía que volver a su ama y ponerse sumisa. Y le prometió que ese hijo también sería bendecido. Miren lo tremendo de Dios, ¿no? Le promete a Abraham bendición. A la hija, al hijo de Agar, a Agar le dice de que a él también lo bendeciría. Y nosotros podemos ver aquí que Dios, el hijo de la promesa era Isaac, ¿no es cierto? El hijo de la promesa es Isaac.
Y una de las cosas que vemos en Abraham fue de que a lo largo de toda la historia, ¿no? Empieza la historia de Abraham en el capítulo 12 y Abraham muere en el capítulo 24. Y de Isaac, ¿qué sabemos de Isaac? Después que Dios le promete un hijo y nace Isaac, Dios le pide que lo sacrifique y dice que lo presente en holocausto. Y el holocausto, nosotros sabemos que cuando Abraham obedece el mandato de que sacrifique a su hijo, dice que él se levantó muy de mañana, tomó a sus siervos y a su hijo y a la leña y fueron de camino al monte. Pero hay algo precioso que dice Abraham, ¿no? Le dice a los siervos, ustedes quédense aquí, nosotros iremos y volveremos. No dice y volveré, dice y volveremos. ¿Por qué? Porque la Escritura registra que Abraham le creía a Dios de que aún muerto Isaac, él lo podía levantar de allí y lo podía resucitar. Entonces, miren esa fe de Abraham. Levantarse temprano, llevar a su hijo. Algunos estiman que ya tenía Isaac 13, 14, 15 años y que podía cargar él la leña y él mismo estaba cargando la leña para ser sacrificado. Y nosotros vemos en la historia que dice que Abraham había levantado el cuchillo sobre su hijo, pero el holocausto representaba de que el animal tenía que ser quemado. O sea, lo que le tocaba a Isaac no iba a ser algo que nosotros, que Abraham iba a poder, no sé si soportar, pero eso significaba una tremenda prueba para Abraham. Y no se ve en la Biblia que Abraham haya discutido con Dios para salvar la vida de su hijo, mas sí se ve y está registrado que cuando Dios quiere destruir Sodoma, Abraham intercede y le dice, pero si hubiesen 50 justos, igual lo vas a destruir. Si hubiesen 40, si hubiesen 30, si hubiesen 15, y el Señor le dice, si hubiesen 10, no las destruiré. Y tremendo porque Abraham le dice, el juez de toda la tierra va a hacer juicio a los impíos con los justos, los va a matar a todos juntos. Pero miren cómo Dios estaba obrando, y dice la Biblia de que no se encontró 10 justos, y por eso Dios tuvo que destruir Sodoma. Solamente por la gracia de Dios lo sacó a Lot y a su familia. No se encontró ni 10 justos en Sodoma. Y la Biblia dice que el pueblo de Sodoma era muy malo y perverso contra el Señor. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó cuando Isaac, Dios le dice, cuando lo ve resuelto a Abraham, que iba a matar a su hijo, al hijo de la promesa, Dios le dice, no, dame a tu hijo, dice, a quien tú amas, tu único hijo. ¿Qué pasó con esa promesa que Dios le había dicho
que en Isaac le iba a dar descendencia. Es tremendo ver cómo Abraham le creyó a Dios, ¿no? Después de haber pasado esa experiencia con Saraí al entrar a Egipto, ya se ve a un Abraham que la Biblia dice de que él cada vez que llegaba a un lugar levantaba altar. Así dice, y Abraham levantaba altar. ¿Y qué cosa significa levantar altar? Entonces, para nosotros, los creyentes, no debería ser esa palabra ajena, ¿no? En ese tiempo los altares se levantaban de piedra. Hoy en día tú no vas a hacer un altar de piedra, ¿no? Pero sí puedes tener un lugar de encuentro con el Señor, donde tú allí hables con el Señor, tengas intimidad con el Señor te muestre las cosas que va a hacer y en su intimidad Él te guíe para que tú puedas tomar buenas decisiones y no cometamos esos errores que se ven en la vida de Abraham. ¿Tenía que ser procesado Abraham? Sí. Todavía había áreas en la vida de Abraham que él no había madurado, porque para entregar a tu esposa, haciendo creer que es tu hermana para que no te maten a ti, entonces es una historia que en este tiempo no pasaría, ¿no? No pasaría. Yo no creo que haya alguien aquí que pueda atreverse a hacer eso. Pero la Biblia registra de que Abraham negoció con Saraí y le dijo, mira, esto tienes que decir. Una vida de fe, una vida de obediencia de Abraham, una vida en la cual vemos cómo no se trataba de Abraham, ¿no? Y no se trata tampoco de nosotros, hermanos. Llevar una vida de fe no se trata de qué tan espiritual seas, no se trata de que tú has sido el elegido, el escogido, de todos tú eres el mejor, no. Porque Abraham fue llamado de Ur. Y no había en él algo que pueda decir de que él era diferente a otros. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Vidas en las cuales muchas veces nosotros, Dios nos llama a renunciar, a dejar muchas cosas, pero no queremos renunciar a eso, ¿no? No queremos dejar esas cosas. Entonces, ¿dónde está la fe? Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está allí y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a creer, a obedecer, porque dice que la fe sin obras es muerta. O sea, Abraham tenía que ser probado. Tú y yo, hermanos, tenemos que ser probados. Nadie aquí va a pasar toda su vida como que no tiene ningún problema, nunca le falta dinero, nadie se enfermó en su casa, falta de trabajo. No, hermanos, en algún momento va a venir la prueba. Y Dios tuvo que probar a Abraham para quitar de él eso que él todavía no había entendido. Entonces, es un ejemplo para nosotros, Abraham, sí.
Dios tomó a Abraham y le dijo que iba a ser padre de multitudes. De Abraham pasó a ser Abraham, padre de multitudes. Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de multitudes. Y en la Biblia también habla de que muchos decían ser hijos de Abraham, ¿no? Y se jactaban de que ellos eran los hijos de Abraham. Y Jesús le responde a un sector de ellos, ¿no? Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. O sea, de todas las personas, de toda la gente, Dios llamó a Abraham. Así como en algún momento nos llamó a cada uno de nosotros, así también Dios nos demanda una renuncia a nuestra comodidad, a nuestras cosas materiales, aún a nuestra familia. Hace 2 días conversaba con la esposa de un amigo que ha fallecido hace 2 años, recién me enteré, y ella me decía, mira Ronald, David estaba haciendo su proceso de jubilación anticipada y la plata que iba a recibir no era poco, era un buen dinero. Pero faltando un mes para que le den el dinero, falleció. Entonces, nosotros no vivimos seguros de lo que tenemos, ni nuestra seguridad es los ahorros en el banco o nuestra casa de 3, 4 pisos, nuestro departamento, nuestros carros, nuestras camionetas. No tenemos seguridad en eso. Nuestra seguridad es que nosotros vivimos por fe, porque hemos creído a Dios que nosotros vamos a heredar, como dice Hebreos, una patria celestial. O sea, aquí no nos vamos a quedar. Acá todas las cosas que tengamos las vamos a poder disfrutar por algún tiempo, pero todos sabemos que nadie se va a llevar de aquí nada. Y nosotros no podemos poner eso como nuestro mayor tesoro. Nada de lo material, ni aún nada de nuestra familia nos pertenece. La vida de Abraham debe de llevarnos a nosotros a poder pensar en dónde estamos. Abraham salió de Ur para llegar a Canaán y llegó a Canaán. Dios nos sacó a nosotros de esa vida de pecado y estamos andando en una vida de santidad o seguimos andando en esa vida de pecado. Todavía ambivalente, ¿no? Un rato aquí, un rato allá. Y Dios tiene que probar a los que decimos que somos sus hijos y nos va a probar y va a llegar un momento en que tu fe va a ser puesta a prueba y allí se va a ver verdaderamente si nosotros creemos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que, como dice la Escritura, por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no había nada, dice. Y eso está en cuestionamiento para mucha gente, ¿no? Hablan del Big Bang, de que a través del tiempo nosotros descendemos del mono y que ahora nosotros ya hemos sido perfeccionados, pero
Hermanos, una de las cosas que yo veo en la vida de Abraham es que su obediencia de Abraham fue una obediencia en la cual él renunció a sus bienes, a su familia, a su lugar de origen. Y así también Dios nos llama a renunciar a cada cosa de esas. En el libro de Hebreos habla de la galería de la fe, ¿no? Y nombra a muchas personas y dice que aún faltarían libros para seguir nombrando, porque dice que por la fe algunos cerraron bocas de leones, pero también dice que por la fe algunos fueron muertos a espada, fueron aserrados por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que por la fe muchas veces tú tienes que hacer la voluntad de Dios, pero también vas a experimentar por la fe, vas a tener que experimentar circunstancias en tu vida para poder entender que no solamente se trata de pasarla bien, sino que muchas veces llega el sufrimiento, vas a padecer, vas a ser perseguido, van a pasar muchas cosas en tu vida. Pero si tú te mantienes en esa fe firme y comienzas a tener comunión con Dios y comienzas a tener intimidad con Dios, de tal manera que Dios te revele sus planes, como Dios le dijo a Abraham que él iba a destruir Sodoma, ¿no? Y ahora nosotros lo leemos y simplemente a nosotros nos parece una historia. Pero ¿y qué tal si Dios está dispuesto a compartirte los planes que Él tiene para tu vida, para el ministerio, para las cosas que quiere hacer contigo? Que sea, hermanos, esto de la vida de Abraham una vida de renuncia. Yo entendí que muchas veces Dios me va a llevar a renunciar a algunas cosas, no solamente materiales, sino también puede ser a mi familia, puede ser a mi economía, pero ¿saben qué? Yo no veo que Dios haya dejado a Abraham en la miseria. Yo lo que veo es que se cumplió lo que Dios le dijo. Te bendeciré, serás de bendición. Abraham, por Abraham, Lot fue bendecido. Por Abraham, la humanidad ha sido bendecida. Para todos los que creen en el Evangelio. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Reconozco, Señor, que debe de haber en nosotros una vida de renuncia, una vida en la cual, Señor, estemos dispuestos a abandonarlo todo, a dejarlo todo, Señor, creyendo de que tú eres poderoso, Señor, aún para devolvernos, Señor, todo lo que podemos, según nosotros, perder, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros, primeramente yo, Señor, pueda entender, Señor, que vivir en fe, vivir por fe, no se trata, Señor, de hacer mi voluntad, sino de esperar a ver qué es lo que tú quieres que haga, Señor. Muchas veces, Señor, nosotros nos impacientamos, muchas veces nosotros queremos acelerar las cosas, pero tú eres, Señor, quien por medio de tu Espíritu Santo puedes, Señor, obrar en nuestras vidas y hacernos entender, Señor, hacernos entender
que verdaderamente nuestra vida está en tus manos, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, haz, Señor, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, conforme a tus misericordias, Señor. Gracias por que un día, Señor, tus planes, tus propósitos, Señor, nos alcanzaron, Señor. Y por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, así como tú, Señor, le pediste a Abraham su hijo, su único hijo, tú diste, Señor, a tu único hijo por la humanidad. Gracias, Señor, por esa salvación, por esa tan grande salvación, por la vida eterna que nos has dado, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder caminar en fe, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.